Buenos días, iglesia. Qué bueno que es una vez más poder encontrarnos en la reunión, más allá de que por ahí estamos todavía en las casas y no podemos ir a nuestra iglesia, a nuestro templo, pero somos iglesia, más allá de cuatro paredes. Como dijo el pastor, cuatro paredes no podrán detener ni podrán determinar la posición de la iglesia. La iglesia es en las casas, la iglesia es en nuestros trabajos y donde nosotros nos movemos. Por eso estamos felices de poder estar esta mañana conectados por medio de la tecnología. Y Señor, en esta mañana queremos darte gracias. En esta mañana, Señor, queremos honrar tu presencia en los hogares, en las casas. En esta mañana queremos, Señor, decirte que te amamos con todo nuestro corazón. Queremos decirte que nos rendimos ante tu presencia. Queremos decirte que vos sos lo más importante para cada uno de nosotros. Señor, y en esta mañana queremos llevarte, Señor, adoración. Queremos llevarte gloria, honra, alabanza, porque vos solamente te mereces eso, Señor, nadie más. Por eso, Señor, en esta mañana humillamos toda nuestra mente, nuestro corazón, llevamos cada pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo. Y Señor, queremos empezar a adorarte, queremos empezar a cantarte. Ahí en cada casa, en cada hogar se empieza a levantar adoración, se empiezan a levantar palabras de agradecimiento a ti, Jesús, porque te amamos, te anhelamos. Señor, todo el tiempo nuestro corazón te adorará, te exaltará a ti, Jesús, Rey del universo. Y reconocemos, Señor, que tu presencia nos llena todo en todos. Tu presencia, Señor, llena nuestra vida, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros anhelos, Señor. Es rodeado por toda tu persona, Jesús. El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu autoridad, ante tu majestad. Toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad, al príncipe de paz, y tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro. El universo te adora. Tú lo ordenas todo. Tú lo ordenas todo. Tú eres el centro, el universo te adora. Y si el universo te adora, también yo. El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu autoridad, ante tu majestad. Toda tormenta se sujeta a ti,
majestad, más poderoso es que el estruendo del mar, firme su trono es por la eternidad, la creación cantará, porque el Señor es rey, vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo del mar, firme su trono es por la eternidad, la creación cantará, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, así es Jesús. Tú eres el centro, el universo te adora. Tú lo ordenas todo, 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 todo. Tú lo ordenas todo. Tú eres el centro, el universo te adora, el universo te adora, el universo te adora, el universo te adora, te exalta, te canta a ti, Jesús amado. Señor, exaltamos tu nombre. Señor, exaltamos tu nombre, Señor, y gracias, Señor, porque un día vos viniste a nosotros, Señor, y Señor, nos saliste al paso, y Señor, nuestros corazones fueron pegados al tuyo. Gracias, Señor, por eso. Abrazado por tu gracia y tu amor, perdonado por tu obra en la cruz, somos libres, ya no hay condenación, transformados por tu infinito amor. No podemos escapar de ti, si mi corazón está entrelazado a tu corazón. No podemos escapar de ti, si mi corazón está entrelazado a tu corazón, Señor. Abrazado por tu gracia y tu amor, perdonado por tu obra en la cruz, somos libres, ya no hay condenación, transformados por tu infinito amor. No podemos escapar de ti, si mi corazón está entrelazado a tu corazón, Señor. No podemos escapar de ti, si mi corazón
encuentro paz, en ti encuentro todo lo que el mundo no me puede dar. En ti encuentro amor, en ti encuentro paz, en ti encuentro todo, todo. No podemos escapar de ti, si mi corazón está entrelazado a tu corazón. No podemos escapar de ti, si mi corazón está entrelazado a tu corazón. No podemos escapar de ti, si mi corazón está entrelazado a tu corazón, Señor. Aleluya, te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Dios, porque tuya es la victoria. Señor Jesús, gracias porque vos venciste la cruz, venciste la cruz. Y en esa cruz, Señor, tú pusiste tu palabra. Todas las santas, Señor, que eran contrarias a nuestra vida, fueron clavadas. Y vos pagaste la deuda. Y hoy yo puedo decir, aleluya, hoy puedo levantar una canción de victoria, porque vos nos diste la victoria primero, Jesús. Levanto una aleluya, con el enemigo frente a mí. Levanto una aleluya, hasta que no quede duda en mí. Levanto una aleluya, mi alma es la canción de mí. Levanto una aleluya, el cielo brillará por mí. Levanto una aleluya, con el enemigo frente a mí. Levanto una aleluya, hasta que no quede duda en mí.
y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, muerte es vencida, el Rey vivo está. Y cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, sí cantaré. Y cantaré más fuerte, yo cantaré. Cantaré más fuerte, sí lo haré. Cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte, hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte, mi alma es la canción en mí. Cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. El Rey vivo está. El Rey vivo está. Muy buen día, que el Señor te bendiga en esta mañana de domingo, esta vez desde aquí, desde la oficina, para poder compartir con vos, querido amigo, amiga que nos estás siguiendo, hermanos, hermanas, bienvenidos aquí en la oficina esta mañana. Por todo lo que es de público conocimiento, estamos en una etapa nuevamente de guardarnos, de cuidarnos, así que qué bueno que te estés cuidando ahí en casa y que podamos a través de la tecnología haber disfrutado como recién de esta alabanza y de esta adoración. Como te habrás dado cuenta, te dije que íbamos a tener una sorpresa más. Tuvimos esta semana invitados que nos han bendecido: el pastor Daniel Ruiz, el pastor principal de las iglesias del encuentro, el pastor Jorge Senegal, y hoy este grupo tan extraordinario, ¿no? A Carlos, a Horacio, nuestra primer banda, sí, nuestro primer equipo de alabanza, de adoración, que nos bendijo tanto en los primeros años de nuestra iglesia aquí en Puerto Madryn, ¿eh? Ya estamos este año a cumplir 9 años de caminar juntos, así que qué bendición. Quería hablarte esta mañana aquí desde la oficina sobre un tema que me parece importante en medio de situaciones como la que estamos viviendo, ¿no? Fuimos alentados a trabajar, a presentar batalla, como nos decía el pastor Daniel Ruiz, luego el pastor Jorge Senegal, que nos bendijo con una palabra que no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Yo prediqué eso el domingo, pero no nos pusimos de acuerdo, así que creo que Dios te quiere decir algo cuando Él indica vamos a cruzar al otro lado, cuando Él da una palabra, siempre la va a cumplir. Como la palabra que enviaba en el día de ayer sábado, como cada día al enviar una palabra a la iglesia, estas palabras de Ezequiel, ¿no? Cuando declara que toda palabra que el Señor dijo la va a cumplir, y eso es verdadero. Así que esta mañana quisiera hablarte sobre la voz que escuchamos, la voz que escuchás. Y obviamente al decir ese título, una pregunta natural que viene a mi mente y a mi corazón es: ¿qué voz estás escuchando? Y quisiera que me acompañes a un relato muy conocido que está en el Nuevo Testamento, una de las experiencias que uno de los discípulos y el resto de los discípulos
tuvieron. Uno de ellos lo tuvo en primera mano, ¿no? Y el resto lo vivieron allí, también en primera mano, pero más como espectadores de aquella situación. Y es la historia de Pedro caminando sobre el agua junto con el Señor. Dice allí la palabra del Señor en esta mañana en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Claro, imagínense, ¿no? En medio de una tormenta, en medio de ir cruzando allí hacia la otra ribera de noche y ver a alguien que viene haciendo algo totalmente imposible para nuestra vida y para nuestra lógica: caminar sobre el agua, obvio. Entonces se asustaron y gritaron, dice, de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, como para confirmarlo, ¿no? Claro, escuchás encima, ves a alguien caminando sobre el agua, haciendo algo totalmente imposible a lo que normalmente puede hacer cualquier ser humano, y encima te habla. Y vos te querés asegurar. Pedro, yo creo que hizo lo lógico, se quiso asegurar. Dijo: bueno, si sos vos, manda, dice aquí el texto, que yo vaya a ti sobre las aguas. Como para asegurarme, si sos vos, a ver, si vos lo podés hacer, entonces yo también lo podré hacer. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué extraordinario relato!, ¿no? El Señor Jesús, una vez más, haciendo lo que para nosotros es totalmente imposible, pero Él, siendo hombre, pero también siendo el Hijo de Dios, gobernó sobre todas las situaciones y demostró el poder, el favor, el amor y la gracia de Dios Padre hacia sus hijos, nosotros, su criatura, con quien Él quería tener relación. ¿Qué voz estás escuchando? En medio de esto, ¿no? Nosotros vivimos aquí en Chubut, en este momento, en las ciudades de la costa. Esta etapa de volver, de retroceder, ya estábamos ahí llegando a la etapa 5, a un pasito, y bueno, y estos casos que hubieron nos limitaron a volver a la etapa 2. En Buenos Aires estos días está saliendo la noticia de que muy probable vuelven a la etapa 1 ante la cantidad de casos, ¿no? Y en medio de situaciones como esta, donde uno ya siente, entre comillas, la libertad de moverse, de salir, de manejar tu horario, ¿no? ¿Qué voz escuchás? ¿Escuchás la voz derrotera de noticias y de imposibilidades? ¿O estás escuchando la palabra que Dios habla? Que, como decía ayer sábado, ¿no?, en esta palabra que enviaba de Ezequiel, el Señor, cuando da una palabra, la cumple, porque Él es un Dios de palabra, Él respeta la palabra y es un Dios que cumple cada una de sus promesas. Entonces, en este tiempo, para mí es crucial el poder definir qué voz estamos escuchando. He charlado, he conversado en estos días con personas que escuchan diferentes voces. Y obvio, cuando uno escucha una voz, se puede o turbar, o quitar la paz, o alegrar desmedidamente, etc. No, hay tantos factores de emociones que surgen
de acuerdo a la voz que escuchamos. Si escuchás una voz amiga que hace mucho no escuchás, seguramente va a producir una alegría enorme. Vas a decir, wow, qué tiempo que no tenía de escucharte, qué bien que me hace escucharte, ¿no? Pero también están las otras voces que uno escucha y que producen turbación, duda, pesadumbre, tristeza, melancolía. Entonces es crucial en esta época, por lo menos que estamos viviendo aquí en nuestra provincia, en nuestras ciudades y en la República Argentina, como todo el mundo, ¿no? ¿Qué voz estás escuchando? Pienso, a la luz del relato que acabamos de leer, que depende de la voz que escuchemos son los resultados que tenemos. Allí está Pedro subido a su barca con los otros muchachos, tratando de llegar hacia el otro lado, la otra orilla, como habían recibido la orden de su maestro. Su maestro, el Señor, se había quedado orando luego de haber tenido un día ministerialmente fuerte de milagros y demás. Y cuando deja ese tiempo de oración, decide ir hacia ellos. Es más, el sentido en otro de los textos dice, la idea del Señor era pasarlos, esperarlos al otro lado, pero bueno, se encontraron allí en medio de la noche, ¿no? Y una vez más, los discípulos se encontraron con el Dios de imposibles, algo que certificaba adentro de ellos que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Y lo terminan diciendo allí, ¿no? Cuando dice que lo terminan adorando, dicen, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es que ellos eran confrontados con la autoridad de Jesús vez tras vez, como cuando en el texto que tocamos el domingo pasado, Él calma la tormenta, ellos se preguntaban, usted se acordará, ¿no? ¿Con qué autoridad hace esto? ¿Qué autoridad es esta que el viento y el mar le obedecen? Los discípulos fueron confrontados vez tras vez con el poder de Dios a través de la vida del Hijo de Dios, de Jesús. Jesús manifestaba visiblemente el poder del Padre Dios. Visiblemente demostraba el amor, la gracia, su toque, ¿no? Y esta noche que ellos están viviendo les permite ahora experimentar algo que hasta ese momento era imposible. Ver a un hombre caminar sobre las aguas. ¿Sí? Y surge allí esta voz de Pedro, ¿no? Este Pedro, envalentonado, pero que un hombre de Dios que le dice, bueno, si sos vos, mandá que yo vaya allí. Porque ellos escucharon una voz. Cuando se asustaron, cuando gritaron, cuando pensaron que era un fantasma y tuvieron miedo, el Señor les habló, el Señor les dijo que no tuvieran miedo, que era Él, escucharon una voz. Y luego viene ese diálogo con Pedro, ¿no? Entonces, quiero decirte, para ir resolviendo algunas cuestiones en esta mañana que tienen que ver con la voz que escuchás y tratando de responder esta pregunta, este interrogante en esta mañana. ¿Qué voz estás escuchando? Número 1. Recordá que la voz que escuches te dará una dirección. Los muchachos subidos a la barca escucharon una voz que les respondió, soy yo, no tengan miedo, soy el Señor, soy Jesús, no tengan miedo, no soy un fantasma. Y viene esa interpelación de Pedro hacia el Señor Jesús diciendo, bueno, si sos vos realmente, ordename que yo vaya hacia vos, porque si vos sos el que viene hacia nosotros y una vez más estás demostrando el poder tremendo que tenés, o sea, el ser verdaderamente el Hijo de Dios, porque las obras que vos haces no las puede hacer nadie, ordename que yo vaya a vos, como para comprobar que realmente no sos un fantasma, para comprobar que realmente no estamos viendo una ilusión. Y el Señor le da una orden a Pedro y le dice tan solo esto, ven, diríamos en buen criollo argentino, vení. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar hacia Jesús. Cuando leía este texto, entonces llegaba a esta primera conclusión. La voz que escuchás, en primer lugar, te va a dar una dirección. Es increíble ver personas, yo las admiro, personas que han tenido problemas en su vista o que han nacido con una discapacidad visual, pero que todos sus sentidos se promueven a una sensibilidad tan grande, ¿no? El tacto, el oído, lo sensorial, en ellos está como altamente duplicado, al punto tal de que perciben lo que no ven. ¡Wow! Esto es fabuloso.
Y aquí estamos viendo que una persona que ve, que tiene esta capacidad de poder tener su vista en perfectas condiciones, está viendo al Señor, pero ahora también escucha una orden que le dice ven. Y él va. Y cuando va, por esa orden que acaba de escuchar, porque en su oído entró una voz que le dio seguridad sobre lo que iba a hacer, él decide hacer lo que naturalmente uno sabe que es imposible. Nuestra lógica nos dice que es imposible. Si vos bajas el pie de la barca, lo que naturalmente va a pasar es que te vas a hundir, vas a terminar nadando en el agua. Pero Pedro comprueba que cuando baja el pie, aquella agua era firme para que él pudiera caminar. Y se va hacia su Señor, hacia su Maestro, hacia aquel que le dijo, vení. Entonces, cada vez que escuches la voz de Dios, no te olvides de algo fundamental. La voz de Dios te va a dar una dirección, como cualquier otra voz que escuches, también te va a dar una dirección. En este caso, en esta mañana, yo te estoy animando a que puedas seguir la voz de Dios, que siempre será la dirección correcta y la dirección más firme para tu vida. Así que la voz que escuches te va a dar una dirección. Te estoy invitando esta mañana a que no escuches una voz alternativa, porque también te va a dar una dirección. Y esa dirección posiblemente no te haga caminar sobre lo imposible, como le estaba permitiendo caminar a Pedro sobre lo imposible. Lo segundo que sucede cuando vos decidís escuchar una voz es que lo que veas producirá una voz en tu interior. Esto es muy loco, ¿no? Lo que ves limita lo que escuchas. Esto es así en nosotros los seres humanos. Te recordarás en algún momento Jesús, luego de resucitar, se aparece a los discípulos y estando allí con ellos, está en un momento y de repente desaparece de vuelta, y en aquellos momentos, en aquellos instantes venideros, vienen algunos discípulos que no estaban allí, entre ellos Tomás, y le dicen, Tomás, ¿estuvo el Señor con nosotros? Y Tomás dice, yo no pongo mi dedo aquí en su hueco de su mano, si mi mano no se mete aquí en la herida de su costado, yo no voy a creer. Cuando el Señor vuelve a aparecer, lo increpa directamente, ¿no? Pero no desde el reto, sino le dice, poné tu dedo, mirá, soy yo, comprobá. Y allí Tomás, wow, es convencido, y el Señor dice, pero bienaventurado el que creyó sin ver. Porque todo lo que escuches producirá una voz interna. En este caso, o será una voz de seguridad en la palabra de Dios, o como le sucedió a Pedro, que él escuchó la voz y fue hacia el Señor. Esa voz de Dios diciéndole vení o ven, le dio una dirección y él se animó a seguir la dirección que la voz de Dios le estaba dando. El tema fue cuando se bajó y empezó a mirar el tamaño de las olas, porque era una noche de tormenta. Y cuando él se distrajo de Dios, cuando él se distrajo de la voz que le dijo vení o ven, otra voz se creó adentro de él, que es la voz que va a surgir de aquello que vemos. Todo lo que vemos limita la voz de Dios. Todo lo que vemos nos limita en lo que escuchamos, porque cuando escuchamos algo, si no lo seguimos de corazón, habrá otra voz que se genera aquí en nuestro interior. En este caso en Pedro fue una voz de dudas. Claro, porque yo me imagino, ¿no? Habrá pensado, ¿qué hago yo caminando sobre el agua? Mirá el tamaño de esa ola que viene ahí, me va a matar, me va a pasar por arriba. Y cuando él colocó la mirada en lo que veía, algo internamente se generó, algo internamente comenzó a producir una voz paralela a aquella voz que le dijo ven. Aquella voz que le dijo ven le dio una dirección, pero aquella voz paralela empezó a tomar otra dirección, hacia las dudas, hacia el miedo, hacia la lógica. No es lógico que yo camine sobre el agua. Y no te olvides, Dios es un Dios de imposible. Dios es un Dios que rompe lo lógico, como cuando oramos y vemos a Dios tocar personas, ser sanadas, cambiar diagnósticos.
Lo que es imposible es hecho posible por el poder de Dios. Pero cuando desorientamos nuestra mirada, cuando tapamos nuestro oído de aquella voz que acabamos de escuchar, otra voz distinta se genera en nuestro interior. Lo tercero que sucede, ¿no?, y que quiero llamarte la atención en esta mañana, es que la verdadera voz, la voz original que te dijo ven, como la que le dijo a Pedro, que en este caso es la voz de Dios, la verdadera voz siempre traerá salvación. Mientras que la otra trajo dudas y trajo un camino alternativo del cual de repente hizo que Pedro se hundiera. Porque esa voz alternativa, en vez de producir un resultado de hacer crecer la fe, lo único que estaba haciendo en las dudas y en el miedo que él estaba teniendo fue provocarle el hundimiento. En medio de esa situación, Pedro levanta su voz y le dice: Señor, sálvame, sálvame. Y el Señor extiende su mano y lo salva. Pedro gritando: sálvame. Y al momento, dice allí, al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense, no, ataca las dudas. En este caso el Señor está atacando las dudas. Le dice: ¿por qué dudaste? Pero Él provoca salvación. Cuando Pedro vuelve a escuchar al Señor, aproximarse, tomarlo de la mano, levantarlo, sostenerlo, el Señor lo vuelve a ubicar y le dice: ¿por qué dudaste? Escucha mi voz. Nunca la voz del Señor traerá un resultado de hundimiento. La voz del Señor es la que te puede ayudar a caminar sobre los imposibles. Así que allí tenemos este tercer punto, ¿no? La verdadera voz siempre trae salvación. Pensaba, ¿cómo lo habrá salvado el Señor, ¿no? Tal vez el Señor, cuando empezó a ver que él puso la mirada en otras cosas, apresuró el paso. Cuando empezó a ver que se hundía y este grito de Pedro diciendo: Señor, sálvame, tal vez trotó, dio unos pasos rápidos y de repente lo tomó de la mano, lo sostuvo y lo levantó. Porque el texto no dice que lo quedó mirando hacia abajo ahí semi hundido, ¿no? Sino que dice que lo levantó. Porque el rescate de Dios, la salvación de Dios, siempre te coloca en una posición estable. La salvación de Dios siempre te colocará en un lugar de estabilidad, de restauración, de restitución. Así que lo que vemos aquí en esta salvación de Dios, de Jesús hacia su discípulo, antes de decirle ¿por qué dudaste?, es: hey, te restituyo. Luego de que lo restituyó, lo mira a la cara y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es que la fe, hermanos, dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por tanto, esto afirma o reafirma lo que te decía hace unos instantes. Depende de la voz que escuches, es la voz interna que se genera. Y si esa voz interna que se genera es la que más estás escuchando, muy probablemente te podés hundir. Pero si estás escuchando la voz verdadera, la voz de Dios, ella siempre traerá salvación para nuestras vidas. Y por último, en esta mañana, a la luz de este relato, la verdadera voz te restituirá al camino correcto. Yo quedo asombrado con el texto de la palabra, porque el versículo 32 dice: en cuanto ellos, plural, subieron, plural, a la barca, se calmó el viento. Los dos subieron a la barca. O sea que para llegar del lugar donde el Señor le dijo ven, para llegar desde el lugar donde Pedro se estaba hundiendo y exclamó: Señor, sálvame, y recibe esa salvación del Señor, desde ese punto, desde ese camino ya hecho hacia la barca, los dos volvieron caminando sobre el agua. No solo el Señor le dio una palabra que le dijo ven, no solo el Señor lo rescató y lo animó y lo colocó en la posición en la cual él estaba, caminando sobre lo imposible, sino que ahora regresan los dos caminando sobre el agua y los dos se suben a la barca. El Señor, cuando te restituye,
lo hace perfectamente bien. El Señor tiene ese poder hoy para ayudarte a caminar sobre el agua, pero también tiene el poder para ponerte en un lugar seguro, como es la barca. Seguro para vos, pero es que el Señor te ama. El Señor sabe de tus seguridades y el Señor te llevará a los lugares seguros. Pero no te olvides algo: si te encontrás fuera de los lugares seguros, desde nuestra lógica, y si caminás junto con Él, podés ver al Dios de imposibles hacer Él lo imposible, pero también en su poder ayudarte a vos, ayudarte a ti, a caminar junto a Él y hacer también lo imposible, no por tu cuenta, no por mi cuenta, sino por el poder transformador de Jesús. ¿Qué voz estás escuchando? Yo oro aquí desde la oficina esta mañana que puedas escuchar la voz de Dios. Oro desde aquí esta mañana que no haya otra voz que te esté hablando internamente para que no produzca un camino alternativo. Oro esta mañana que la voz de Dios te dé dirección, que la voz de Dios te dé restitución, que la voz de Dios te dé salvación y que Él te suba a la barca con seguridad, pero sabiendo que has caminado sobre lo imposible porque venías tomado de la mano de Jesús. Señor y Padre, te bendigo esta mañana. Alabo tu nombre acá desde la oficina y te pido que en este día, Señor, toques a cada persona que pueda estar viviendo un día de imposibles. Que aparezcas, Señor, en esta mañana, como apareciste en esa noche en la vida de Pedro. Cuando él gritó: sálvame, Señor, y extendiste tu mano de poder, lo rescataste, lo estableciste sobre sus pies firmemente, aún sobre lo imposible que era el agua, y caminaron los dos hacia la barca, hacia la seguridad. Pero Señor, yo te clamo que eso suceda en esta mañana como sucedió en la historia de Pedro. Que le ayudes a hombres y mujeres a caminar sobre imposibles, tomado de tu mano salvadora, para ser introducidos al lugar de seguridad. Te bendigo. Mañana te espero a las 7 de la tarde en nuestro día de oración. Estos días extraños, raros de comunicarnos de esta manera, aún continúan. Oremos para pronto volver a estar juntos y bendecir juntos el nombre del Señor. Pero no te olvides de algo: en medio de todo este tiempo, tomado de la mano del Señor, caminaremos sobre lo imposible porque Dios está con nosotros. Que el Señor te bendiga, que tengas una excelente semana.